Hola amigas, bienvenidas a mi canal un día más. Yo soy Vicky. En esta ocasión vamos a iniciar el video aquí. Las traje aquí a mi terraza. Regularmente no lo hago porque como tengo la malla y es de color verde, entonces me oscurece mis videos. Así me pasó con el calanchoe que hice y realmente no me gustó. Pero ahorita las traje aquí porque el tema de hoy va a ser decapitación. ¿Qué de mis suculentas necesita una decapitación? Entonces la vamos a escoger. Qué bonitas están todas mis suculentas. Un pequeño tour así de rápido. Esta es la protagonista de hoy. Ya necesita decapitación. Esa me la voy a llevar ahorita aquí. Bueno, pesa mucho. Ahorita otra que necesita la decapitación va a ser mi Perlebón, que aquí está hermosa. Ahí estas fueron de hojitas, entonces esta necesita decapitación. Ay, estoy tirando. Ay, por poco tiro las otras. Esta, amigas, esta es la que necesita decapitación también. Entonces estas dos van a ser las protagonistas de este video. Comencemos. Bueno, amigas y amigos, ya tengo aquí las protagonistas de estas bellas suculentas, de mi Perlebón y esta otra que ahorita les voy a comentar su historia de esta, porque es que no sé su nombre y no lo tengo. Bueno, vamos a hablar acerca de la decapitación. ¿Por qué nosotros tenemos que decapitarlas? En primera, por estética, porque ellas les empieza a crecer mucho su tallo. Entonces tenemos que, bueno, a mí en lo personal no me gusta que tengan su tronco muy largo y quiero seguirla reproduciendo. Entonces lo que voy a hacer es decapitarla. No vamos a tener miedo en decapitarla, no le sucede nada. Entonces voy a cortarle acá su tronco, que se fue haciendo conforme el tiempo. Ella fue creciendo y fue secándose sus hojitas. Entonces todas las hojitas que ella va secándose, que es normal que se vayan secando todas sus hojas de abajo, porque son las que van siendo viejas, entonces se tienen que ir secando y el tronco va quedando. Entonces es lo que vamos a hacer. Aquí en el tronco, cuando nosotros la decapitemos, van a empezar a salir sus pequeñas rosetitas y vamos a tener más de la Perlebón y de esta otra. Bueno, vamos a comenzar a decapitar esta hermosa Perlebón. Ya tiene aquí su flor, pero aún así me voy a arriesgar a cortarla y a decapitarla porque, como les mencionaba, su tronco ya está demasiado largo y mi Perlebón estaba mucho más grande, entonces ya no recibe los nutrientes que debe de tener, porque ella incluso tiene raíces aéreas aquí, que quiere decir que ella necesita ya más sustrato a donde está la roseta. Entonces ya no se está alimentando bien, aunque el sustrato está bueno todavía, pero por lo mismo de que su tronco ya está demasiado largo, pues ella está haciéndose más pequeña. Entonces lo único que hay que hacer es cortar. Regularmente podríamos dejarle hojas, pero ella ya está muy pequeña y aquí va a tener otra pequeña florecita, entonces no lo voy a hacer. Entonces lo vamos a cortar de aquí. A ver, no me acomodo, no quiero lastimarla. No sé si alcancen a ver. Ay, no, que no me acomodo, no quiero lastimarla. A ver si con este. Ahí está. Aquí ya quedó y ya está decapitado.
ya ella está muy sana, no tiene pudrición, no tiene nada, está verdecita, está intacta. Aquí esta hoja se la voy a dejar y la voy a dejar a que cicatrice, así nada más. Regularmente yo no les echo nada. Muchos acostumbran a echarle calena en polvo, ceniza, pero en esta ocasión yo lo voy a dejar así. Cuando ella ya esté cicatrizada es cuando yo la voy a sembrar en su nueva maceta. Aquí en este tronquito van a salir sus pequeñas rosetitas. Entonces no voy a mover este tronco, no hay que moverlo, hay que dejarlo aquí y le van a salir. Vamos a ver en qué tiempo le van a salir. Ya les estaré poniendo otro video para ver cómo ya tienen sus rosetitas. Ahora vamos a continuar con esta. En esta me voy a parar. Esta, fíjense amigas, que les voy a comentar que está hermosa. Yo la rescaté del cerro. Fui a hacer una caminata y la encontré, habían echado lumbre en el pasto. Entonces, pobrecita de ella, ya nada más era una rosetita bien pequeñita, porque lo demás se había quemado. Entonces yo la arranqué literalmente para rescatarla, porque ya estaba amarillita y muy fea. Entonces yo la traje para rescatarla. Y aquí está, ella ya me dio flor. Su flor fue inmensa. Su tronco fue demasiado grueso. Aquí se lo corté. Pero no la voy a volver a dejar que floree, porque me la hizo muy fea. Entonces ahorita es lo que voy. Su tronco es demasiado grueso, porque esta rosetita está muy pequeña. Entonces vamos a comenzar a decapitarla. Ella la voy a decapitar de aquí arriba. Este tronco se lo voy a dejar y voy a ver. Ahora voy a utilizar este cuchillo. Ay, es que está muy duro. Voy a agarrar el tronco. No, está demasiado duro. A ver si puedo con este. Es que está demasiado duro. No. No quiero lastimarla mucho. Es que está muy duro. Voy a ir cortándole así a la... Hay que tener mucho cuidado para que no se vayan a cortar. Amigas, tuve que cortar un poquito el video porque uno de mis hijos me ayudó, necesitaba yo más fuerza. Su tronco está demasiado grueso y está muy, ¿cómo le diría? Muy macizo el tronco. Entonces, y como está grueso, está muy duro. Aquí ya quedó la roseta. Aquí ya la cortamos. Esto pensé que era pudrición, pero no, es de lo de su floración, que está secando como que esta parte, así como esta otra. Esto fue lo de su floración. Entonces de aquí se la corté y es el tronco de la floración es hueco, entonces así quedó. Esta ya está acá, ya es una hermosa roseta. Si alguien sabe cómo se llama realmente, cómo fue rescatada, pues no sé su nombre de esta hermosa suculenta. De hecho, ella está ahorita pequeña. Si se fijan en el grueso del tronco,
La roseta de recién que yo fue creciendo y la traje y la cuidé, estaba más grande que la maceta. Así estaba de gigante. Entonces no, ya la decapité, la voy a dejar a que cicatrice, se seque. Aquí la lastimamos un poquito porque estaba muy dura. Pero aquí está esta hermosa roseta. Y ya va a lucir muy bonito cuando la plante yo. Aquí espero, como no conozco esta, espero y le salgan sus pequeñas rosetitas en este tronco. Aquí tampoco la voy a mover. De hecho, me gusta a veces echarles unas hojas. Cuando ya están muy secas, se las quiebro aquí para que les sirvan de abono. A mí me encanta dejarles esto de abono, pero sí se las quiebro y todo y luego le revuelvo para metérselas. Aquí tengo otra pequeña suculenta. Esta hoja, he tratado de que las hojas de esta suculenta, a ver si me enraizan, si salen, pero realmente no he podido. Son demasiado grandes y no he podido que crezca una rosetita de las hojas. Entonces, esa es la importancia, amigas, de decapitarlas para producir, para que le nazcan aquí otras rosetitas y tengamos más. Y ellas vuelvan a crecer y a regenerarse nuevamente, porque si ya tienen el tronco muy grande, muy alto, perdón, pues entonces ellas empiezan a hacerse pequeñas porque ya los nutrientes de la tierra ya no son suficientes para ellas. Por eso es la importancia de decapitar, para que ellas vuelvan a estar más directamente sobre el sustrato. Bueno, amigas, eso sería todo. Después les voy a enseñar cuando yo ya las tenga en su maceta. Las invito a que se suscriban. Mi meta es llegar a 1000 suscriptores, ya me falta poco. Entonces las invito a que se suscriban y me regalen un like. Me sigan en mis redes sociales. Que les vaya bonito, amigas. Bye.